La historia de Jesús no es solo la de un hombre que predicó en Galilea, sino también la de quienes, en las sombras, hicieron posible su misión. Detrás de cada palabra, de cada milagro, hubo manos que sostuvieron su causa. Los evangelios mencionan a José de Arimatea, a Nicodemo, a Lázaro, pero sus nombres apenas rozan la superficie de una red más vasta, tejida con monedas de plata y oro, con juramentos en la oscuridad. Eran hombres de influencia, de riqueza, algunos incluso del Sanedrín, que creyeron en él antes de que el mundo lo hiciera. Sus nombres se perdieron en el tiempo, pero sus acciones resonaron en la eternidad. Como el profeta Isaías advirtió, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, y ellos, a su manera, esperaron. No con fe pública, sino con bolsas de dinero y contactos en los mercados. Fueron los financieros del reino, los que entendieron que hasta el Mesías necesita pan, túnicas y caminos para caminar. Y cuando llegó el momento, cuando la cruz se alzó, muchos de ellos desaparecieron. Algunos huyeron, otros se escondieron, pero sus monedas quedaron grabadas en la historia, como las de Judas, aunque con un propósito distinto. Porque el dinero, en manos de los justos, puede ser tan sagrado como el incienso. El dinero que sostenía los pies de Jesús no era de los pobres. Los publicanos, esos recaudadores de impuestos odiados por el pueblo, eran los que llenaban las arcas del movimiento. Judas, el traidor, llevaba las finanzas. José de Arimatea, un hombre rico, compró la tumba. Nicodemo, un fariseo influyente, aportó los ungüentos. ¿Por qué estos hombres, poderosos y cuestionados, se acercaron a un carpintero de Nazaret? La respuesta está en lo que nadie quiere admitir: Jesús no era un revolucionario de la pobreza. Era un maestro que entendía el poder. Cuando dijo, dad al César lo que es del César, no hablaba de sumisión. Hablaba de estrategia. Los romanos cobraban impuestos, pero Jesús cobraba almas. La historia de Jesús no es solo la de un hombre que predicó en Galilea, sino también la de quienes, en las sombras, hicieron posible su misión. Detrás de cada palabra, de cada milagro, hubo manos que sostuvieron su causa. Los evangelios mencionan a José de Arimatea, a Nicodemo, a Lázaro, pero sus nombres apenas rozan la superficie de una red más vasta, tejida con monedas de plata y oro, con juramentos en la oscuridad. Eran hombres de influencia, de riqueza, algunos incluso del Sanedrín, que creyeron en él antes de que el mundo lo hiciera. Sus nombres se perdieron en el tiempo, pero sus acciones resonaron en la eternidad. Como el profeta Isaías advirtió, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, y ellos, a su manera, esperaron. No con fe pública, sino con bolsas de dinero y contactos en los mercados. Fueron los financieros del reino, los que entendieron que hasta el Mesías necesita pan, túnicas y caminos para caminar. Y cuando llegó el momento, cuando la cruz se alzó, muchos de ellos desaparecieron. Algunos huyeron, otros se escondieron, pero sus monedas quedaron grabadas en la historia, como las de Judas, aunque con un propósito distinto. Porque el dinero, en manos de los justos, puede ser tan sagrado como el incienso. El dinero que sostenía los pies de Jesús no era de los pobres. Los publicanos, esos recaudadores de impuestos odiados por el pueblo, eran los que llenaban las arcas del movimiento. Judas, el traidor, llevaba las finanzas. José de Arimatea, un hombre rico, compró la tumba. Nicodemo, un fariseo influyente, aportó los ungüentos. ¿Por qué estos hombres, poderosos y cuestionados, se acercaron a un carpintero de Nazaret? La respuesta está en lo que nadie quiere admitir: Jesús no era un revolucionario de la pobreza. Era un maestro que entendía el poder. El dinero siempre ha sido un tabú en la religión, pero sin él, ni siquiera la cruz habría sido posible. La historia de Jesús no es solo la de un hombre que predicó en Galilea, sino también la de quienes, en las sombras, hicieron posible su misión. Detrás de cada palabra, de cada milagro, hubo manos que sostuvieron su causa. Los evangelios mencionan a José de Arimatea, a Nicodemo, a Lázaro,
pero sus nombres apenas rozan la superficie de una red más vasta, tejida con monedas de plata y oro, con juramentos en la oscuridad. Eran hombres de influencia, de riqueza, algunos incluso del Sanedrín, que creyeron en él antes de que el mundo lo hiciera. Sus nombres se perdieron en el tiempo, pero sus acciones resonaron en la eternidad. Como el profeta Isaías advirtió, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, y ellos, a su manera, esperaron. No con fe pública, sino con bolsas de dinero y contactos en los mercados. Fueron los financieros del reino, los que entendieron que hasta el Mesías necesita pan, túnicas y caminos para caminar. Y cuando llegó el momento, cuando la cruz se alzó, muchos de ellos desaparecieron. Algunos huyeron, otros se escondieron, pero sus monedas quedaron grabadas en la historia, como las de Judas, aunque con un propósito distinto. Porque el dinero, en manos de los justos, puede ser tan sagrado como el incienso. El dinero que sostenía los pies de Jesús no era de los pobres. Los publicanos, esos recaudadores de impuestos odiados por el pueblo, eran los que llenaban las arcas del movimiento. Judas, el traidor, llevaba las finanzas. José de Arimatea, un hombre rico, compró la tumba. Nicodemo, un fariseo influyente, aportó los ungüentos. ¿Por qué estos hombres, poderosos y cuestionados, se acercaron a un carpintero de Nazaret? La respuesta está en lo que nadie quiere admitir: Jesús no era un revolucionario de la pobreza. Era un maestro que entendía el poder. Cuando dijo, «Dad al César lo que es del César», no hablaba de sumisión. Los romanos cobraban impuestos, pero Jesús cobraba almas. Y para eso, necesitaba aliados en las sombras. El dinero que sostenía los pies de Jesús no era de mendigos, ni de pescadores, ni siquiera de los humildes que lo seguían. La historia de Jesús no es solo la de un hombre que predicó en Galilea, sino también la de quienes, en las sombras, hicieron posible su misión. Detrás de cada palabra, de cada milagro, hubo manos que sostuvieron su causa. Los evangelios mencionan a José de Arimatea, a Nicodemo, a Lázaro, pero sus nombres apenas rozan la superficie de una red más vasta, tejida con monedas de plata y oro, con juramentos en la oscuridad. Eran hombres de influencia, de riqueza, algunos incluso del Sanedrín, que creyeron en él antes de que el mundo lo hiciera. Sus nombres se perdieron en el tiempo, pero sus acciones resonaron en la eternidad. Como el profeta Isaías advirtió, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, y ellos, a su manera, esperaron. No con fe pública, sino con bolsas de dinero y contactos en los mercados. Fueron los financieros del reino, los que entendieron que hasta el Mesías necesita pan, túnicas y caminos para caminar. Y cuando llegó el momento, cuando la cruz se alzó, muchos de ellos desaparecieron. Algunos huyeron, otros se escondieron, pero sus monedas quedaron grabadas en la historia, como las de Judas, aunque con un propósito distinto. Porque el dinero, en manos de los justos, puede ser tan sagrado como el incienso. El dinero que sostenía los pies de Jesús no era de los pobres. Los publicanos, esos recaudadores de impuestos odiados por el pueblo, eran los que llenaban las arcas del movimiento. Judas, el traidor, llevaba las finanzas. José de Arimatea, un hombre rico, compró la tumba. Nicodemo, un fariseo influyente, aportó los ungüentos. ¿Por qué estos hombres, poderosos y cuestionados, se acercaron a un carpintero de Nazaret? La respuesta está en lo que nadie quiere admitir: Jesús no era un revolucionario de la pobreza. Era un maestro que entendía el poder. Cuando dijo, «Dad al César lo que es del César», no hablaba de sumisión. Hablaba de estrategia. Los romanos cobraban impuestos, pero Jesús cobraba almas.